ahí está dando a entender que las primeras tablas tenían la gracia de Dios. Pero la segunda, la ley de Moisés. Por eso el tema de hoy es cuando se lee a Moisés. Dice que cuando tú lees a Moisés, te queda el mismo velo. ¿Sabe por qué? Porque Moisés no quiso obedecer lo que Dios hizo. Voy a terminar esa descendencia para sacar de ti una nueva generación. Muchas veces me he sentido impotente y clamo tu presencia, tu energía divina. Padre Cristo, en esta tarde, este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. En el día de hoy venimos con un programa muy renovador y muy nuevo. En esta hora vamos a tratar de hablar del velo de Moisés. Vamos a tratar de hablar del velo de Moisés. ¿Qué aconteció cuando Moisés extrayó la tabla? ¿O qué fue lo que aconteció? ¿Por qué nuestro hermano Pablo, el apóstol, se refiere en 2 de Corintios 3 que cuando leemos a Moisés nos queda el velo puesto? Toditos nosotros sabemos esas escrituras. No hay un cristiano evangélico que no se sepa esa escritura, ya que el apóstol Pablo ha sido uno de los apóstoles que más seguimos. ¿Por qué? Porque es el apóstol que trajo la gracia, al igual que nuestro apóstol Juan. Pero en este caso vamos a hablar de nuestro hermano Moisés y de nuestro hermano Pablo, porque Pablo es quien dice en 2 de Corintios que cuando leemos a Moisés nos queda el mismo velo puesto, ya que en el día de hoy hemos dicho que el contenido de hoy le vamos a poner el velo de Moisés. Como estoy hablando en este día, vamos a tratar de decodificar a qué se refiere el apóstol Pablo cuando él dice que cuando leemos a Moisés nos queda el mismo velo puesto. Y hay una palabra muy profunda, dice el cual por Cristo he quitado. Bien, vamos a proceder a leer la escritura que está en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, vamos a leer del verso 11 hasta el 18, pero lo vamos a leer pautadamente porque vamos a tratar de en que cada párrafo da la interpretación correcta para que usted pueda entender qué es lo que tratamos de decir. Porque, por ejemplo, muchos interpretan que cuando leen a Moisés es que tal vez usted lea la Biblia como Moisés. Muchos interpretan que cuando se lee a Moisés lo leen sin la gracia, y es una verdad. También hay más interpretaciones, pero la interpretación que yo le traigo ahora es muy diferente, ¿verdad? Porque dice nuestro hermano Pablo que cuando leemos a Moisés nos queda el velo puesto y por Cristo he quitado. Entonces el apóstol Juan dice que la ley vino por Moisés y la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay connotaciones aquí que tenemos que aclarar. Por ejemplo, el verso 11 del capítulo 3 de 2 de Corintios dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Qué tremenda palabra. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Ahí hay un punto y una coma. Me voy a parar porque usted sabe que como dominicano al fin, usted sabe que la palabra franco, tú tienes que ser franco conmigo, o ser franco conmigo, dice uno aquí. Es una palabra que cuando usted dice algo, usted es un hombre veraz, verdadero, usted tiene una veracidad, es un hombre en quien se puede creer, es un hombre que cuando dice algo es así. O a tal hora yo voy a llegar, usted no falla, porque usted es un hombre franco, una mujer franca. Y dice que así que teniendo tal esperanza, ¿cuál es la esperanza? Que el ministerio de que perecerá con gloria, y que tenemos ahora, que de la gracia, es con más gloria, que permanece. Entonces, él dice que tenemos que tener franqueza. Oiga lo que dice, hablando del apóstol Pablo, porque yo tengo un entendimiento de que el apóstol Pablo, cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, él le dijo, tú no puedes ver mi gloria y vivir. Y la palabra gloria significa conocimiento de quién es Él, Dios.
Entonces, la gloria de Dios no es nada más y nada menos que conocimiento pleno de quién es Dios. Entonces, con la vasija que Moisés portaba, esa alma no era expansiva, no había un nivel alfabético, no había un nivel expansivo, no había mucha escritura, no había mucho conocimiento, no había una vasija, un cimiento, un soporte, un nivel de conciencia que pudiera soportar tantos conocimientos divinos, porque Dios es infinito. Entonces, el único ser en la tierra que tuvo la plenitud de la deidad fue Jesús. Entonces Pablo dice, no como Moisés, sino que usaba mucha franqueza, dice, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero la palabra que me conmueve es la que viene ahora. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, se está refiriendo cuando leen el antiguo pacto, cuando leen la antigua escritura, la Torá. Y se está refiriendo en otro nivel cuando lee a Moisés. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios añada bendiciones a su palabra. Mire, nosotros leyendo este texto tan poderoso, usted ve que Pablo dice ahí que él no tuvo mucha franqueza, porque las primeras tablas que Dios le dio a Moisés fueron las tablas del testimonio. Ni siquiera fueron los 10 mandamientos. Dice que estaban escritas de ambos lados. Yo no voy a leer ese texto hoy, pero sí estaban escritas de ambos lados. La primera tabla era la tabla del testimonio. ¿Qué significa esto? Que un testimonio tiene que tener testigo. O sea, que Moisés, como ser humano que puede dar testimonio oral o verbal, para poder ser creíble, tenía que descender con algo evidente. En este caso, él le da 2 tablas escritas de ambos lados. Dice escrita por el dedo de Dios. Luego le vamos a dar a leer el texto. La tabla del testimonio, ¿por qué? Porque con esas tablas era que Moisés iba a dar testimonio de que estuvo hablando con el Eterno. Ahora, ya cuando se termina la conversación entre Moisés, en el capítulo 19 de Éxodo dice, terminó Moisés de hablar con Dios y luego Jehová lo esperó en el monte Sinaí. Si usted quiere, deduzca lo que está dando a entender ahí. Entonces, donde me voy a introducir es que la tabla del testimonio se supone que Moisés tuvo un testimonio de quién es Dios, porque había una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Algo no normal. Yo tengo una sensación en mi ser increíble, desconocida. Pero como no es desconocida, no la sé manejar. Pero voy a dejar que Dios fluya. Dios es el que sabe. Dios sabe lo que está haciendo en mi vida. Bien. ¿Qué pasa? Esa tabla era que le iban a testificar al pueblo de Israel que él tuvo una conversación divina. ¿Por qué? Porque ellos salieron del pueblo de Egipto y ellos fueron libertados por la mano de Dios. Pero ellos no tienen un contacto directo con Dios como lo tiene Moisés. Directo significa profundo. Ahora, él cuando va a descender dura 40 días. Nuestro hermano Josué está al pie de la montaña esperando a su líder. ¿Qué pasa? Que cuando Dios comienza a conversar con Moisés, le dice, oigo alarido de guerra. Tu pueblo está desenfrenado. Hay una conversación ahí entre Dios y Moisés y él le dice, no, tu pueblo.
Dios le dice, no, tu pueblo. Moisés le dice, tu pueblo. Y Dios le dice, no, tu pueblo lo voy a exterminar porque no son alaridos de guerra, sino alaridos de perversión. Lo voy a exterminar y voy a sacar una descendencia de ti. Moisés le dice, ¿qué dirán los egipcios? Que lo sacaste para terminarlo. Entonces ahí yo noto que Moisés no le cree a Dios, no porque no le creía, sino porque no tenía una relación tan profunda todavía, no tenía la identidad divina, no tenía la gloria, que es el conocimiento de cómo poder entender y poder comprender y poder tener esa seguridad, porque la dimensión de la fe no existía, de que él estaba hablando con Dios. O sea, cuando Dios le dice esto, él lo que hace que no le cree. Pero cuando él va descendiendo del monte con las 2 tablas del testimonio, dice que cuando él vio el becerro, se encendió la ira de Moisés y quebró las tablas. Yo quiero que usted note eso. Cuando él baja, después de los 40 días de conversar con Dios, dice que se encendió la ira de Moisés, no la ira de Dios, y quebró la tabla del testimonio. Amén. Entonces, eso da a entender que esas tablas que él quebró traían el testimonio de Dios. Bien, como estuvimos hablando, que cuando Moisés descendió, que él quebró la tabla, esas tablas traían el testimonio de Dios. Ahora vamos a leer un verso que se encuentra en el capítulo 31, verso 19, verso 18. ¿Sabe por qué yo voy a leer esto? En un video anterior yo lo leí, porque yo quiero que usted entienda algo. Por ejemplo, en Éxodo 20, dice la Biblia que nosotros manejamos los 10 mandamientos. Pero en este verso habla de la tabla del testimonio. En otro verso dice que estaban escritas de ambos lados. Pero no lo vamos a leer ese. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Ok. Si fue con el dedo de Dios, usted sabe que Dios no tiene dedos, es una expresión para que usted pueda entender. Yo le dije que lo que hace la mano no dice la obra. La mano significa obra. Cuando se habla de pie, significa llevar algo. Cuando se habla de dedo, significa agarrar. Entonces, cuando habla que la tabla del testimonio, que fueron escritas con el dedo de Dios, te está dando a entender que tienen la esencia del mismo Dios. Y esa esencia iba a testificar por él. Entonces, Moisés se aira porque no quiso creer lo que Dios le estaba diciendo, que no era el alarido de guerra que oía, sino que estaban desenfrenados. Cuando él ve físicamente los movimientos eróticos, exóticos y lascívicos que estaban dando la mujer y la lujuria que había, entonces, y adorando al becerro de oro, se aira y extraña la tabla, dando a entender que él no creyó a lo que el creador le dijo, pero sí a él se le encendió una ira y extrayó o quebró las tablas que iban a testificar de quién es el verdadero Dios. Luego acontece en el capítulo 32, 19, se lo voy a leer, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ardió la ira de Moisés. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y la quebró al pie del monte. Vamos a proceder a leer un último texto que está en Deuteronomio 10. Yo lo voy a leer y voy a continuar explicando. Miren, antes de yo leer ese texto, que con eso que vamos a finalizar, usted se da cuenta que cuando usted lee el libro de Éxodo 20, la de 10 mandamientos, en el Nuevo Testamento dice, lo reduje en 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya usted sabe, primero amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Mi hermano, porque si yo me amo a mí mismo, no puedo hacerle daño a los demás.
Porque si yo le hago daño a los demás y me amo a mí mismo, me tengo que hacer yo daño primero. Se supone que si yo me cuido, voy a cuidar a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Dios escribe con su dedo, dando a entender que la esencia divina estaban en las dos primeras tablas, porque hubieron unas segundas tablas. Y esa es la que vamos a leer ahora. Dice, en aquel tiempo, eso está en Deuteronomio 10, del 1 al 3, vamos a leer. Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Ahora aparece otro instrumento que no tenía que estar. ¿Por qué? Porque ya simplemente con que Dios mismo escribió esas tablas iban a testificar en sí mismos de quién era Dios. ¿Por qué? Porque estaban escritas con la esencia divina. Pero ahora Él sube a mí, Él dice, lábrate 2 tablas, o sea, le está diciendo a Moisés que la labre. Sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquella tabla las palabras que estaban en la primera. Tabla que quebraste. O sea, se lo está recordando. Y la pondrá en el arca. E hice una arca de madera de acacia. Y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Subí al monte con las 2 tablas en mis manos. De ahí es que viene el texto de Juan 1, versos 18, 19, 17, 18, que dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Ahí está dando a entender que las primeras tablas tenían la gracia de Dios, pero la segunda, la ley de Moisés. Por eso el tema de hoy es cuando se lee a Moisés. Dice que cuando tú lees a Moisés, te queda el mismo velo. ¿Sabe por qué? Porque Moisés no quiso obedecer lo que Dios hizo. Voy a terminar esa descendencia para sacar de ti una nueva generación. Él no le creyó a Dios. Entonces se encendió en la ira, quebró las tablas. Lo que está dando a entender eso, que cuando tú lees la Biblia como Moisés, cuando lee a Moisés, cuando lee la Torá, cuando lee la Biblia como Moisés, te queda el mismo velo. Te está dando a entender que cuando tú lees la Biblia con ira, te está dando a entender que tú lees la Biblia sin la revelación del Espíritu. Tú quebraste las primeras tablas. Al tú quebrar las primeras tablas daban testimonio de Él. Dice la Biblia, escudriñar la Escritura, para que a ustedes les parece que ellas son la vida eterna. No, la Biblia no es la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Por tanto, las 2 tablas primeras que fueron escritas por el dedo de Dios daban testimonio de Dios, pero Moisés la quebró. Ahora hay gente leyendo la palabra o la Biblia como Moisés, con ira. Por esa razón no hay revelación. Dice, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No para brincar y saltar, aunque parte de. ¿Para qué? La libertad no es nada más y nada menos para ver a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Y ser transformado de gloria en gloria, como la misma imagen del Señor. Padre Cristo, y hasta el próximo contenido. Amén.